Ay, desearía no tener que hacer este vídeo triste. Lamento informaros de que desgraciadamente Good Vito se ha lesionado antes de competir en el Pittsburgh Pro, categoría Open, una de las competiciones más esperadas del año, y queda fuera de la competición. No va a ser capaz de competir. Si lo hiciese, no quedaría bien, no le iría bien, no mostraría el físico que quiere mostrar y para él no tiene sentido competir de esa forma. Incluso estamos hablando de que su lesión podría agravarse si se pone a posar y sigue con el proceso de la preparación hasta el día de la competición. No puede hacer eso. Así que lamentablemente Good Vito Vitaly Ugolnikov se queda fuera, nunca sabremos qué habría pasado, solo podremos especular y nos vamos a perder un pedazo de culturista y un fisicazo que íbamos a tener en tarima en probablemente su mejor versión, que habría puesto en aprietos a más de uno. En el vídeo de hoy os voy a contar todo lo que sabemos, qué le ha pasado, qué síntomas tiene, de qué gravedad es la lesión, qué va a pasar ahora, va a tener secuelas, cuál es la próxima competición y vamos a especular cómo habría quedado y cómo va a quedar ahora el top brevemente a falta de Good Vito. Os estoy poniendo imágenes en pantalla de su dorsal con una rotura de fibras bastante importante de hecho y os voy a leer traducido del portugués lo que ha comunicado. Con gran tristeza anuncio que no participaré en el Pittsburgh debido a una gran lesión muscular de espalda que sufrí hace una semana. No informé antes porque estaba tratando de aliviar los síntomas preparando mi cuerpo para el campeonato siguiendo una estricta rutina. Además del intenso dolor que estoy dispuesto a soportar, el músculo hinchado no me permite posar. Afecta negativamente a mis proporciones, a mi forma. Viene este campeonato para ser un digno competidor. Mi objetivo era lucir mejor que hace un mes. Es decir, en el Arnold Sudamérica que ganó, que no salió al 100%. Pero esto se está volviendo imposible, así que junto con mi entrenador hemos tomado la dura decisión de concentrarme en recuperar mi cuerpo y prepararme para el Mr. Olympia. Me encanta que traduzcan Mr. Olympia como Señor Olympia. Esto no es una ruptura completa de los músculos de la espalda. Vamos, que es un típico desgarro muscular parcial del dorsal. No es completo, no se le ha soltado el músculo, solo se le han partido unas fibras. Que ojo, eso también es complicado en un culturista, imaginad si le queda algún bultito de formación. Dice que dentro de un mes podrá volver a entrenar y que gracias a todos los que le apoyaron. Bastante triste la noticia. Ha compartido una tira de imágenes en sus historias mostrando el proceso. La primera imagen, donde solo lo tiene un poco inflamado y un poco colorado, es el primer día en Tampa. Esperaba que todavía hubiera una oportunidad de eliminar el hematoma de la lesión. Se pensaba que con ejercicios, con fisioterapia, lo que fuera, medicamentos, podría solucionarlo. Pero no, porque tenemos la imagen 2. Cada día que pasa mientras trabajaba en la posada, no sé qué quiere decir eso, supongo que el posing, mi músculo se dañó más. Básicamente, a medida que posaba se dañaba más el músculo, y esto es lógico, porque si tiene unas fibras musculares dañadas y las está tensando al máximo para hacer fuerza, posar, sacar espalda, estaba literalmente desgarrándose su propia espalda, que esto no es cualquier cosa. El número 1, ¿vale? Es la imagen de los primeros días donde el músculo estaba hinchado. Good Vito dice que usó pastillas frías y pastillas antiinflamatorias. Y como el traductor es un inútil y ya me está poniendo nervioso, lo voy a traducir yo mismo. Compresas frías es literalmente compresas frías, no pastillas frías. Y comprimidos antiinflamatorios, vamos, medicamentos, ya está. Siguiente imagen, número 2. Parece que es un nodo linfático, entiendo que es el ganglio, ¿no?, en español. Empezó a aumentar de tamaño y a inflamarse. No le permitía flexionar totalmente los músculos. Si ya de por sí Good Vito no era un buen posador, imaginaros con eso. Y según posaba cada vez le salía más hematoma, por lo que ya hemos comentado, estaba dañándose a sí mismo posando. Y aquí tenemos una comparativa del antes y el después, y cómo empeoraba su lesión. Para concluir, se alegra mucho de que no haya una lesión importante en la espalda, está bastante seguro de que en un mes y algo podrá estar de nuevo bien y volver a entrenar, con cuidado eso sí, poco a poco. Y acaba diciendo: sinceramente creo que tendré éxito porque ustedes me apoyan todos los días, Dios siempre está ahí guiándome, me enseña, añadiendo complejidad a mi vida y le estoy agradecido por eso, es como gracias Dios por lesionarme el dorsal. Fuera bromas, lo que hace es tomar esta piedra en el camino como una oportunidad de aprender, de mejorar. Se lo toma con positividad y cree que va a volver más fuerte que nunca. Gracias a mis entrenadores Pacho, imagino que es Fabricio Pacholoc, y Chris por apoyarme siempre. Y esto es todo lo que sabemos. No ha dicho exactamente en qué ejercicio se lesionó ni de qué forma. Podemos asumir que fue con algún tipo de jalón pesado, alguna máquina, algún peso libre, no se sabe. La cosa es que cuando un culturista está ya acabando lo que es la preparación, está muy vulnerable. Su cuerpo tiene una cierta deshidratación, tiene menos tejido graso, sus articulaciones y sus músculos están en una posición más vulnerable, por así decir. Está en déficit, no está a su 100% y puede lesionarse fácilmente. Ya le pasó en el Olympia del año pasado, donde no pudo salir, a Nick Walker, que se lesionó el femoral, ¿os acordáis? Esta vez parece que Nick Walker va a competir, pero Good Vito no.
Y este es el estado físico en el que se encontraba. Había dudas acerca de su condición física debido a que en el Arnold Sudamérica no salió todo lo seco que podía. Y he de decir que en esta imagen se le ve espectacular. Mirad lo dura que se ve la pierna, pedazo de brazo, el pecho bastante bien, está bien posada. Por ahora no ha compartido más actualización física. También tenemos esta otra pose de espaldas donde se le ve bastante seco, menudo caparazón. Y esta otra pose de bíceps con unas piernas increíbles, la cintura súper fina, mirad qué forma, qué proporciones, extraordinaria la pose. Viendo este estado físico y lo bien que iba Gudbito, yo lo ponía como cuarto o quinto peleando por esa posición con Mikael Krizo. Y quién sabe, viendo esto, quién sabe, igual podría haber llegado incluso a tercero, no sé. Creo que me voy a mantener igualmente después de ver su estado físico y lo seco que iba. Me voy a mantener en que yo lo habría puesto en una cuarta, quinta posición. Y me voy a mantener todavía con mi primera posición para Derek Lansford, segunda, tercera para Nick Walker y Martin Fitzwater, y ahora que no está Gudbito pondré a cuarto a Krizo. Así es como yo veo el Pittsburgh actualmente. Esperemos que no se lesione ninguno más y no haya más problemas. Qué putada lo de Gudbito, qué desgracia. Me habría encantado verle competir, pero así es el culturismo a nivel de élite. Estas cosas pasan. Es lo que él dice, tiene que dar gracias porque no ha sido una rotura total de dorsal. Imaginad que se le suelta, que le tienen que intervenir con cirugía, como a tantos culturistas les ha pasado. Lesiones de pectoral, especialmente de bíceps. Por esa parte ha sido afortunado de que hayan sido solo fibras. Y puede que alguno le critique y diga, después de todo eso que no compita, y es que es totalmente normal, podría dañarse mucho más el músculo, como ya le ha estado sucediendo mientras posaba. Está claro que así no va a ganar ni de coña. No es como Chris Bumstead que se lesiona el brazo y le crece y se le ve mejor. Si Gudbito sale a posar así, su espalda va a estar deformada, va a ser un desastre, no va a poder posar. Si ya de por sí es difícil posar la espalda y Gudbito no es el mejor posador, imaginad. Así que la decisión más acertada, la única decisión posible, la buena, es no competir, es lo que ha dicho. Su siguiente objetivo, su siguiente competición, ha anunciado que será el Mr. Olympia, ya que está clasificado después de haber ganado el Arnold Sudamérica. Le apetecía competir en el Pittsburgh. Era una gran oportunidad de medirse contra los mejores antes del Olympia, contra Derek, Nick Walker, Martin, de poder compararse, de conseguir feedback de los jueces. Esa era su jugada, quería hacer eso. Así que el plan ahora va a ser recuperarse al 100%, con cabeza, con cuidado, dejar de estar en preparación, dejar de estresar al cuerpo, volver a hidratarse, volver a comer, volver a ganar algo de grasa y mantenerse en off-season hasta finales de año cuando sea el Olympia. Y tendremos que esperar hasta esas fechas para ver qué tal le va, cómo posiciona, si habría ganado a Martin, a Nick. ¿Vosotros cómo veis ahora la competición? ¿Cómo veis el Pittsburgh Pro? Ahora que no está Gudbito, Vitaly Volnikov, ¿cómo creéis que habría quedado si hubiese competido? Os leo en comentarios. No olvidéis echar un vistazo al canal si no habéis visto los últimos vídeos y también tenéis mi análisis y predicciones antes del Pittsburgh. Vamos a dejarlo por aquí, muchas gracias por el apoyo, nos vemos en el próximo vídeo.